Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalan. Un café con Galad. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galad. El tema que vamos a desarrollar esta noche es una pregunta que nos hemos hecho muchas personas en algún momento. ¿Cómo saber si Jesús es Dios? Este es nuestro tema de hoy y hoy tenemos como invitada a la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Por cuestiones de movilidad, desafortunadamente el paro que tuvimos, todos los desastres que se presentaron en nuestra ciudad el día de hoy, el doctor Galad no nos acompaña esta noche. Sin embargo, él está, mejor dicho, frente a la dirección de nuestro programa. Es por eso que este programa es dirigido por el doctor José Galad, presidente de la Universidad La Gran Colombia, y esta noche lo va a conducir Alejandro Pedraza, quien es investigador y escritor. Ustedes también son nuestros invitados, así que los invitamos a participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir a través de la página www.teleamiga.tv. Bienvenidos. Queridos teleamigos, muy buenas noches, bienvenidos. El doctor José Galad les ha preparado el día de hoy un programa realmente muy especial. ¿Cómo saber que Jesús es Dios? Jesús fue un verdadero hombre. Jesús es verdaderamente Dios. La tendencia de la humanidad entera, obviamente de muchas declaraciones de las religiones, es a negar justamente esta condición divina de Jesucristo y también su condición humana. Quien lo creyera, hoy dentro de la misma Iglesia Católica, desde sus más altas esferas, también se viene negando esta realidad, de una u otra manera. Con el tema de la propuesta emitida en Buenos Aires en el mes de septiembre, en el que se propone que Jorge Mario Bergoglio, quien funge como Papa de la Iglesia Católica, sea quien lidere este nuevo intento de consolidar una religión mundial hacia una nueva Iglesia mundial que desconoce en esencia la divinidad de Jesucristo, su condición humana, sus enseñanzas, su propia palabra. El doctor Galad ha querido con este programa dejar sentadas las bases, por lo menos bíblicas, de esta realidad maravillosa. Sin más, entremos en el video que el doctor José ha preparado para ustedes. ¿Cómo saber que Jesús es Dios? Bienvenidos. Jesús es Dios. Parte 1. Esta generación humana, rebelde y egocéntrica, se apresta a crear una falsa religión con un Dios aparente pero no real. Esta generación modernista pretende fundar una falsa iglesia universal, es decir, global y planetaria, que supuestamente alcance la unidad espiritual de toda la raza humana, en torno a un solo Dios, pero ignorando a Dios, dando la espalda a Dios y traicionando a Dios. Así lo señalan los múltiples esfuerzos adelantados desde hace varias décadas, promovidos especialmente por la francmasonería, que confluyen ahora en la iniciativa del Foro Interreligioso del G20, celebrado en Argentina el pasado mes de septiembre de 2018,
donde se ha propuesto formalmente el nombre del obispo católico Jorge Mario Bergoglio, quien funge como pontífice de la Iglesia Católica, como el nuevo líder espiritual global, para que adelante esta fundación de una iglesia mundial. Esperpento que desembocará en una imposible fusión de credos y en un inviable culto a un sinnúmero de dioses falsos, pues todos los credos importantes del mundo y todas sus falsas deidades harían parte de esta pretendida religión planetaria. Nos preguntamos entonces, ¿cómo puede ser posible una verdadera religión que no rinde culto al verdadero Dios? ¿Cómo puede el obispo católico que funge como papa pretender liderar una iglesia que no adora a la Santísima Trinidad y niega las enseñanzas de Jesús y desconoce su divinidad? Pues la única forma de adelantar tal monstruosidad de una iglesia mundial es negar la doctrina católica y también enseñar que la evangelización es un error y un grave pecado para el ecumenismo, como en efecto Jorge Mario Bergoglio lo viene haciendo. Estamos convencidos que Jesús es verdaderamente hombre. La Biblia lo comprueba hasta la saciedad. Como todo hombre, se fatiga y necesita descanso. Como todo hombre, tiene emociones y sentimientos humanos. Como todo hombre, sintió miedo. También, como todo hombre, sintió angustia. Como todo hombre, padeció sufrimientos. Y como todo hombre, vivió y también murió. Miremos algunos apartes de la Biblia que nos hablan de ese Jesús hombre, muy hombre, con sentimientos, emociones, fatigas, sufrimientos y acciones muy humanas. Varios pasajes del Evangelio relatan actividades cotidianas de Jesús. Y si bien son varias las citas que se refieren a la divinidad de Cristo, también son numerosas las que nos remiten a su humanidad. Jesús es verdadero hombre. Jesús nació de mujer y se sometió a la ley de los hombres. Así lo dicen varios apartes bíblicos. Gálatas 4:4 señala: envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Lucas 2:7. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Lucas 2:22-24. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer por sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Lucas 2:40. El niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría. Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría y edad, y gracia ante Dios y ante los hombres. Jesús es verdadero hombre. Jesús sentía hambre, tuvo sed, comía y bebía como cualquier ser humano. Mateo 4:2 dice: y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, al fin tuvo hambre. Juan 4:6-7. Jesús, fatigado del camino, se sentó sin más junto a la fuente. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber. Mateo 9:11. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Mateo 21:18. A la mañana temprano, mientras regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Juan 19:28. Tengo sed. Lucas 24:42-43. Le dieron un trozo de pez asado y tomándolo, comió delante de ellos. Jesús es verdadero hombre. Jesús dormía. Mateo 8:23-24 dice: después Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Lucas 8:22-23. Un día, Jesús subió con sus discípulos a una barca y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Ellos partieron y mientras navegaban, Jesús se durmió. Entonces se desencadenó sobre el lago un fuerte vendaval. La barca se iba llenando de agua y ellos corrían peligros. Jesús es verdadero hombre. Jesús daba tiempo al descanso. Dice Mateo 6:31. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Juan 4:6.
Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Jesús es verdadero hombre. Jesús sentía tristeza. Dice Mateo 26, 38, 39. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí, velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús es verdadero hombre. Jesús sentía compasión por los que sufren. Dice Lucas 7, 12, 13. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: no llores. Jesús es verdadero hombre. Jesús lloraba. Lo dice Lucas 19, 41, 43 así: cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo: si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Juan 11, 32, 35. María llegó a donde estaba Jesús, y al verlo, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella, y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: ¿dónde lo pusieron? Le respondieron: ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Jesús es verdadero hombre. Jesús padecía dolores y sufrimientos hasta el extremo. Dice Marcos 8, 31, 32. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda la claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Y Mateo 24, 46 dice: hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Juan 19, 33, 34 dice: llegando a Jesús, como le vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado, y al instante salió sangre y agua. Jesús es verdadero hombre. Jesús cumplía con el deber de pagar impuestos. Mateo 17, 24 lo señala de esta manera: al llegar a Cafarnaún, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga impuesto? Sí lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿De quienes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió: de los extraños, Jesús le dijo: eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Jesús es verdadero hombre. Jesús se divertía. Dice Juan 2, 1 a 2. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Jesús es verdadero hombre. Jesús sentía indignación e ira. Lo dice Marcos 3:5. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó curada. También lo dice Mateo 23, 13, 17 y 31, 33. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Por eso serán juzgados con más severidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito,
y cuando lo han conseguido lo hacen 2 veces más digno de la gehenna que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si se jura por el santuario, el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? De esta manera atestiguan contra ustedes que son hijos de los que mataron a los profetas. Colmen entonces la medida de sus padres, serpientes, raza de víboras. ¿Cómo podrán escapar a la condenación de la gehenna? Y Juan 2, 13, 17 dice: se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados frente de sus mesas. Jesús hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo de tu casa me consumirá. Jesús es verdadero hombre. Jesús se sabía necesitado de Dios Padre. Jesús sentía temores. Por ello, con clamores, rogaba y suplicaba al Padre para librarlo de la muerte del pecado. Hebreos 5, 7 a 8 dice: el cual, Cristo, en los días de su carne, con grande clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas a aquel que era poderoso para salvarle de la muerte. Y habiendo obtenido ser librado del temor, aunque era hijo de Dios Padre, aprendió la paciencia por sus padecimientos. En síntesis, Jesús vivía, sentía y oraba como hombre, porque era verdadero hombre, plenamente humano. Jesús es verdadero Dios. Pero Jesús es verdadero Dios, plenamente divino. Y a esa naturaleza superior también se refieren las Sagradas Escrituras, como lo veremos a continuación. Dice Juan 1:14: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mateo 2:9-11: después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, y al entrar en la casa encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Lucas 1:41-45: apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Creí de ti por haber creído que se cumpliría lo que te fue anunciado de parte del Señor. Juan 8:24-27: por eso les he dicho, ustedes morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: ¿quién eres tú? Jesús les respondió: esto es precisamente lo que yo les estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes tengo mucho que decir, mucho que juzgar. Pero aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Jesús es verdadero Dios. Jesús es santo, santísimo. Marcos 1:23-25: y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó, diciendo: cállate y sal de este hombre. Jesús es verdadero Dios. Jesús es el Mesías. Marcos 14:61-62 dice: él permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente: ¿eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: así, yo lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Lucas 9:20 dice: pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió:
tú eres el Mesías de Dios. Jesús es verdadero Dios. Jesús tiene todo el poder. Dice Marcos 12, 35, 37. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Mateo 12:42. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Mateo 9:2-6. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron: este hombre blasfema. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? O levántate y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús es verdadero Dios. Jesús es el Rey de Reyes. Lucas 1:32-35 lo señala. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, y será llamado Hijo de Dios. Lucas 23:39-43 dice: uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba, diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Y Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 22:28-30. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realeza, como mi Padre me la confirió a mí. Y en mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa, y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús es verdadero Dios. Jesús es el Salvador. Lo dice Lucas 2:9-11 de esta manera: de pronto se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y Lucas 2:27-32 dice: conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Jesús es verdadero Dios. Jesús Dios es el Señor. Dice Lucas 21:22. Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Lucas 5:19. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. Lucas 6:46.
porque ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Jesús es verdadero Dios. Jesús es el unigénito del Padre. Dice Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:8, nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que está en el seno del Padre. Lucas 9:33-36. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, testigos. Jesús entonces tiene 2 naturalezas: la humana, compuesta de cuerpo material y alma espiritual, correspondiente a todo hombre, y la divina, solo correspondiente a Dios. Y esas 2 naturalezas están unidas en una única persona divina. ¿Y cómo sabemos que la Biblia dice la verdad y que Jesús es Dios porque la Biblia lo dice? ¿Cómo sabemos que la Biblia no se equivoca y que no es una colección de mitos? Lo dicen los apóstoles y los demás testigos de la resurrección, como se menciona en Hechos 1:3-9 de esta manera. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se le apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó a la vista de ellos. Sobre todo, San Pablo informa que esos que dieron testimonio de la resurrección del Señor fueron más de 500 personas. Todos ellos sufrieron persecuciones por testimoniar la resurrección del Señor, y mucho más sufrieron torturas y la muerte cruenta, porque no se retractaron de su testimonio cierto. Así lo dice San Pablo en 1 Corintios 15:4-6. Fue sepultado y resucitó al 3er día, de acuerdo con las Escrituras. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún, y algunos han muerto. Además se apareció a Santiago, y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Sabemos por la historia que esos que fueron testigos de la resurrección del Señor, los que trataron con Jesús resucitado después de su muerte, todos fueron perseguidos por afirmar lo que vieron y conocieron, e incluso muchos de ellos sufrieron torturas inenarrables y la muerte cruel. Sin embargo, no se desdijeron, permanecieron firmes en su testimonio. Ahora bien, suponiendo que los testimonios de los apóstoles y demás personas que estuvieron con Jesús, como dijeron los judíos, fuera una mentira, es imposible que una persona muera o se deje torturar cruelmente por defender una mentira que él mismo ha inventado. Y si acaso un loco lo hace, no lo harán más de 500 testigos, porque eso es imposible. Luego, el testimonio de esos más de 500 personas debe considerarse real y verdadero. Y así tenemos a ese Jesús muerto cruentamente en la cruz, luego vivo y resucitado, lo que arguye su divinidad, sin duda alguna. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, otras pruebas. Desafortunadamente, hay quienes se ensañan con sus ideas antibíblicas y no le dan crédito tampoco al testimonio de todos los que dieron razón de Jesús resucitado.
Entonces cabe preguntar, ¿existe otra manera de demostrar la divinidad de Jesús aparte del testimonio de la misma Biblia? Sí existe. Y en nuestro tiempo el Señor ha querido que la conozcan todos, en especial los más recalcitrantes detractores y escépticos. Esta prueba resulta del análisis de la sábana santa y el sudario, prendas mortuorias que envolvieron la cabeza y el cuerpo de Jesús muerto, que da razón extra de su divinidad. También provienen de los estudios hechos a varios milagros eucarísticos, en los cuales la sagrada hostia ya consagrada en una misa se convierte en sangre o en carne vivas. Normalmente, a un cristiano le basta la prueba bíblica, pero Jesús ha querido que para los paganos o los que se obstinan en no darle el valor al libro santo, encuentren una prueba adicional rubricada por la ciencia moderna, y es la concerniente al ADN de la sangre de Jesús. Sabemos que toda persona humana ofrece una doble relación de cromosomas de igual número, 23 que provienen del padre y 23 de la madre. En el caso de Jesús, los estudios realizados a su sangre preciosa muestran los 23 cromosomas de la madre, pero hay absoluta ausencia de los otros 23 que corresponderían al padre. Y esa falta de los 23 cromosomas del padre es una anomalía única y teóricamente imposible. Pero en el caso de Jesús, hecha posible solamente por su condición divina. En efecto, los exámenes del ADN de Jesús ofrecen 23 cromosomas correspondientes a la madre, la Virgen María, pero faltan los otros 23 de su paternidad humana. Esto muestra claramente que Jesús no tuvo un padre terrenal como todos los demás seres humanos, sino un padre celestial, que es precisamente el Dios del cielo, que carece del ADN humano. De otro lado, demuestra la verdadera virginidad de María, que no tuvo relaciones sexuales con José, como lo sostienen falsamente algunos teólogos hoy día. Estudio del Dr. Ron Wyatt a un milagro eucarístico. Hay que resaltar que tanto la sangre del sudario como la de la sábana santa son del tipo AB, también encontrado en los estudios de milagros eucarísticos como los de Buenos Aires o Lanciano, adelantados por el Dr. Ricardo Castañón y el arqueólogo Dr. Ron Wyatt. De este último, el célebre arqueólogo Dr. Ron Wyatt, vamos a mostrar aparte de una conferencia dada por él sobre el resultado de los estudios que hicieron científicos israelíes sobre una muestra de sangre obtenida de un milagro eucarístico, es decir, de una hostia consagrada que se convirtió en sangre. Veamos el video. Good evening, Ron. Thank Hi. you very much for all three for seminars. Wonderful, thank you. My question is that you said that you had the blood of our Lord examined by the Israelis. That's correct. What was their determination of that? And Okay. Now, we won't be able to take second questions. I'm sorry if you're on your second one. Please just step out. I love you, but we're running out of time. Real quickly, okay. Dried blood is dead blood. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right? That's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that.
They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from a source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. ¿Cómo saber que Jesús es Dios? Fin, parte 1. Un café con Galat. Ver que Jesús es Dios, parte 2. Una sábana y un sudario que demuestran la divinidad de Jesús. Desde hace varios siglos, en la ciudad de Oviedo, España, se venera el santo sudario de Cristo. Se trata del pañuelo con el que fue cubierta la cabeza de Jesús luego de su crucifixión. Esta tela mortuoria, preservada desde el siglo VII en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, con la que se bendice a todo el pueblo el Viernes Santo, hecha de lino de 85 centímetros por 52 centímetros, junto a la sábana santa o síndone, que se encuentra en Turín, Italia, fue una de las dos telas con las que fue cubierto el cuerpo muerto de nuestro Señor, cuando fue sepultado, según las costumbres fúnebres de la época, antes de resucitar al tercer día. Prendas descritas por los 4 evangelios, pero puntualmente en el Evangelio de San Juan capítulo 20, versos 6 y 7, así. Llegó Simón Pedro después de él, y entró en el monumento, y vio las fajas allí colocadas, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con las fajas, sino envuelto aparte. Al igual que el sudario de Oviedo, la sábana de Turín, estas dos reliquias de Jesús han sido objeto de veneración y de numerosísimos estudios científicos, que empiezan a realizarse desde el siglo pasado. Les mostraremos algunos apartes de algunos documentales que muestran la existencia de estas dos prendas usadas en el cadáver de Jesucristo y que, junto a varios milagros eucarísticos, se constituyen en pruebas físicas que demuestran
la verdad de la existencia de Jesús y de su presencia aún entre nosotros, así como de su condición mitad humana y mitad divina. Sábana Santa de Turín. Este primer video habla del síndrome. El sudario no tardó mucho en pasar de ser un objeto de devoción religiosa a una obsesión científica. Quien demuestre que el sudario de Turín es auténtico estará demostrando la... Santo Sudario de Oviedo. En este otro video, el profesor Jorge Rodríguez, director del Centro Español de Sindonología, nos habla del Santo Sudario de Oviedo y de algunos descubrimientos hechos en su estudio. Veámoslo. El sudario tradicionalmente se dice que es el lienzo que estuvo sobre la cabeza de Jesús y que menciona San Juan en el capítulo 20, versículo 7. Bueno, ¿hasta qué punto la ciencia puede asegurar esto? Hasta ahora hemos visto que la historia es coherente con lo que afirma la tradición, de que este sería el sudario de Cristo. Pues esta es la zona que estuvo en contacto con el foco emisor de la mayor parte de las manchas, ¿eh? Es decir, que esta zona de aquí es la que habría estado en contacto con el rostro. De momento hay que decir que si esta es la zona donde están los coágulos de sangre, es decir, es la que ha estado tocando el foco emisor de la sangre, pues nos da mucha información, y al principio pues esta información era la más importante. Con el tiempo hemos podido determinar la presencia y el sentido de todas las manchas que aparecen en el lienzo y más o menos el orden en que se produjeron. Pero de momento lo primero era saber si era sangre, qué tipo, etcétera, ¿no? Porque desde un punto de vista de la investigación médico-legal hay que concluir tres ideas o tres preguntas. Primero, si es sangre o no. Segundo, hacer el diagnóstico específico, es decir, qué especie de sangre, si es posible. Y tercero, pues si se puede individualizar de quién sería esa sangre. Bueno, entonces respecto a la idea de que es sangre, no hay ninguna duda, ¿no? Los coágulos de sangre, ha habido sangre suficiente como para hacer los análisis respectivos. Incluso hemos encontrado en el microscopio electrónico fotografías de glóbulos rojos, que si nos fijamos, pues estos glóbulos rojos podrían ser realmente de Jesucristo. Yo creo que es la primera vez que se publica o que se ve glóbulos rojos reales que podrían ser de Jesús, ¿no? Todos los análisis que se suelen hacer para determinar grupos sanguíneos y para determinar si es sangre o no, si es sangre humana, todo eso se hizo y todo salió positivo. Podemos decir que es sangre humana, sangre del grupo AB, que es el mismo de la Sábana Santa y parece que también de algunos milagros eucarísticos, como decíamos ya en el episodio anterior. Y además esa determinación de la sangre y del grupo sanguíneo se hizo por triplicado en laboratorios distintos, con lo cual podemos decir con total convencimiento que efectivamente es ese grupo sanguíneo. Que no hay ADN del núcleo, lo cual es lógico porque se ha tomado de glóbulos rojos que no tienen núcleo. Por otra parte, el ADN mitocondrial se puede contaminar mucho, con lo cual podría ser que no fuera realmente, que se hubiera determinado esa secuencia, que no fuera del hombre del sudario, sino de alguna de las contaminaciones que ha tenido, porque a lo largo de los años pues mucha gente ha tocado el sudario, ha habido besos, hay una serie de cosas que podrían contaminar esto. Pero de todas maneras no podríamos sacar más conclusiones, aunque tuviéramos todo el ADN, si no tenemos con qué compararlo. Porque claro, aquí si tuviéramos el ADN de Jesucristo en algún sitio, sin lugar a dudas, podríamos decir, bueno, pues es el mismo ADN. Pero como no hay, que se sepa, no se ha conseguido el ADN de Jesucristo por ningún lado, casi mejor, ¿verdad? Pues no podemos compararlo, ¿no? Si en el futuro se hiciera una investigación, por ejemplo, sobre la Sábana Santa y se encontrara la misma secuencia de ADN mitocondrial, pues podría decir que la probabilidad de que sea la misma persona es altísima. Pero, como vamos a ver en los episodios siguientes, no hace falta llegar al ADN para decir que ha sido la misma persona. Es decir, tenemos información suficiente como para pensar que la sábana y el sudario estuvieron encima de la misma persona, la misma cabeza. Entonces yo voy a explicar simplemente pues las manchas principales y estas no simétricas. Hay otras muchas manchas accesorias
y otras que, bueno, pues son la mancha difusa, la mancha en acordeón, etcétera. Le hemos ido poniendo nombre a todas las manchas para poder saber de qué estamos hablando, ¿no? Pero en realidad nos bastaría con conocer las manchas principales, las manchas que no vamos a hacer, las manchas no simétricas, para poder determinar cómo se colocó el sudario. Y yo creo que eso es más que suficiente para lo que necesitamos. Vamos a empezar estudiando precisamente la mancha, que podríamos decir la mancha principal, simétrica a la otra, que está al otro lado del eje de simetría. Si nos damos cuenta, esta mancha tiene el tamaño, prácticamente la longitud de un rostro humano. Precisamente eso ya le llamó la atención a Monsignor Ricci cuando lo estudió en su momento. Voy a presentarles una escultura que no es que sea muy bella desde el punto de vista artístico, pero no lo pretendía, sino que necesitábamos tener una imagen en 3 dimensiones, más o menos con las medidas del rostro del hombre del sudario. No se pretendía, y efectivamente eso es lo que no se hizo, hacer una cara que fuera la de Jesús. Es decir, se pretendió hacer un cuerpo, un rostro que fuera neutro. Por eso no hay que fijarse en la superficie del rostro, sino en el relieve. Es decir, no nos importa que no se parezca a Jesús porque no lo pretendíamos. Si nosotros cogemos esta mancha y la colocamos sobre un rostro en 3 dimensiones, podemos ver que la parte superior, esta zona clarita, y la parte inferior de la mancha se corresponderían con la zona de la frente. Esta sería pues el saliente de la nariz, y estas que salen de aquí serían el líquido que cae por la comisura de los labios. Pues bien, si nosotros colocáramos esta zona sobre la nariz, la boca, etcétera, y la frente, como hemos hecho, encontraríamos con que este punto central sería el más saliente de la nariz. Pero si envolviéramos la cara hacia la oreja izquierda, nos daríamos cuenta de que donde aparecen estas manchas no simétricas coincide con las de la zona de la nuca, más o menos de este supuesto personaje, ¿no? Sábana y sudario, las 2 prendas usadas para amortajar a Jesús. Finalmente, estos videos establecen algunos puntos de conexión entre la sábana santa de Turín y el santo sudario de Oviedo, que demuestran que fueron usados por Jesús cuando estaba muerto. Veamos los videos. Es un instrumento clave en el desarrollo del estudio que lidera el investigador de la UCAM, Alfonso Sánchez Hermosilla. El microscopio electrónico de barrido ha sido una pieza esencial en el trabajo realizado por este equipo de investigación centrado en el estudio del sudario de Oviedo y la síndone de Turín. El estudio médico forense no solo reafirma que ambos lienzos cubrieron a la misma persona, además constata que recibió una herida penetrante cuando ya había fallecido. Pero lo que no puede atribuirse al azar es que la distancia entre las heridas que han ocasionado esas manchas es exactamente la misma, tanto en síndone como en sudario, y esto ya atribuirlo al azar cuando estamos hablando de más de 50, 60 manchas, la probabilidad estadística es muy remota, es más fácil que nos toque la lotería sin comprar. Este nuevo descubrimiento se suma al hallazgo, también en el marco de esta investigación, de un grano de polen en el sudario de Oviedo que también se identificó en el lienzo de Turín. Vamos a seguir viendo las fotografías. Esto que vemos en primer plano, que parece esto más bien... Esto es un granito de polen. Esto es lo que ha originado la noticia, dijéramos. Este grano de polen, pues es que se ha encontrado mezclado con la sangre, o sea, dentro de un coágulo de sangre en el sudario. Entonces, este tipo de polen es el más abundante en la sábana santa, y es un polen que se llama Helichrysum. Pero el Helichrysum, la especie, ¿no? El Helichrysum resulta que es uno de los ingredientes, o de los que se utilizaban en los ungüentos que se utilizaban para los enterramientos reales. Vamos con esa imagen que os hemos prometido. Atención, que es una imagen tridimensional de cómo sería el rostro del Señor haciendo la conjunción del sudario y la sábana santa. Atención, lo vemos. Eso es. ¿Qué estamos viendo y por qué está la zona de las manchas del rostro que aparece a la derecha? Tenemos evidentemente la sábana santa a la izquierda, la reconstrucción en 3 dimensiones. Pues eso es, digamos, si volvemos a ver la izquierda de la pantalla, pues lo que vemos es una imagen del negativo fotográfico de la sábana santa que nos da una aproximación bastante exacta a lo que sería el rostro, pero además es que se han hecho estudios que han permitido conocer el relieve, porque la información que tiene la sábana santa da información del relieve del rostro. Entonces, en base al relieve del rostro de la sábana santa, la imagen central es la reconstrucción en 3 dimensiones que ha hecho el profesor Miñarro. Bueno, esta es la tercera aproximación, pero es milimétricamente el rostro de la sábana santa. Se puede ver que coincide perfectamente con la imagen primera, ¿no? Pero se da una cosa maravillosa.
y es que si yo hago coincidir las manchas de sangre del sudario de Oviedo con las manchas de sangre presentes en la cara del hombre de la sábana, coinciden como están viendo en esta animación. Lo que quiere decir, amigas y amigos, que según la ciencia médico-forense, la sábana santa y el sudario de Oviedo cubrieron la misma cara de la misma persona el mismo día, de manera indiscutible. La sábana santa y el santo sudario, junto a otros varios milagros eucarísticos estudiados por la ciencia moderna, entre ellos los del boliviano Dr. Ricardo Castañón, han demostrado la legitimidad de las prendas fúnebres veneradas en Turín y Oviedo, así como la presencia real de Jesús en la Eucaristía, su tipo de sangre, los enlaces de su ADN, en los que solo se encuentran 23 cromosomas, no 46 como en el resto de seres humanos, y la inexplicable vida que muestran las células sanguíneas en varias muestras tomadas de estas prendas, y en las muestras recogidas de algunas hostias consagradas que han presentado milagros eucarísticos. Si la presencia de Jesús entre los hombres fue real, y si Jesús es hijo del Padre, entonces Jesús es Dios. Por ello es divino, y no puede prescindirse de él para nuestra salvación. Así que el proyecto de Buenos Aires, con Jorge Mario Bergoglio a la cabeza, que prescinde de Jesús para formar una nueva iglesia y una nueva religión, no puede ser un proyecto cristiano, como mejor lo explicaremos a continuación. Sábana, sudario y milagros eucarísticos demuestran humanidad de Jesús que solo proviene de la Madre. Los análisis hechos a la sábana santa de Turín y al sudario de Oviedo demuestran su autenticidad. El estudio muestra el tipo de sangre de las manchas que corresponden al tipo AB. Igualmente los estudios de la sangre obtenida de algunos milagros eucarísticos que corresponden a un ser humano que solo ofrece 23 cromosomas y no 46, como lo tienen todos los demás seres humanos. Esta es la demostración irrefutable de que ese sudario y sábana fueron los que cubrieron el cuerpo de Jesús, y también la prueba de que una hostia consagrada en una misa se convierte realmente en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, puesto que Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, al mismo tiempo solo ofrece los 23 cromosomas de su madre María, que es de donde proviene su ser humano, y es carente de los otros 23 cromosomas correspondientes al Padre, porque su Padre no es humano sino divino. Es Él realmente el Padre Celestial. Dicho de otra manera más comprensible, si la sangre analizada hubiera mostrado 46 cromosomas, sería indicativo de que fue usado por un ser humano cualquiera, un ser humano engendrado en condiciones naturales por un padre y una madre de aquí de la tierra, y también humanos. Analizada la sangre que es del tipo AB, corriente en el Mediterráneo, esta solo tiene una serie de 23 cromosomas correspondientes a la madre, y esa ausencia de los otros 23 cromosomas paternos es una condición biológica que solo pertenece a Jesús, quien posee una maternidad de origen humana, careciendo de una paternidad del mismo tipo humano, porque en cambio tiene una paternidad de origen divino. Entendida la naturaleza especial del ADN de Jesús, que nos comprueba su maternidad humana, esta está de acuerdo con lo relatado en las Sagradas Escrituras, como lo podemos ver en Mateo 1, 21, 23. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. En Lucas 1, 26, 33 se confirma lo anterior. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre.
reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Más adelante, el mismo evangelista San Lucas, en 2:6-7, da noticia del nacimiento del hijo de María, refiriéndolo como primogénito. Pero no necesariamente quiere decir eso que después vinieran otros, porque la costumbre de los judíos era llamar primogénito al primer hijo en llegar, independientemente de si después llegaran más hermanos o no, como en efecto no aconteció. El Evangelio dice: mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Con los pasajes bíblicos anteriormente citados, se pone de presente la maternidad virginal de María, porque sin contacto alguno con hombre, concibió y dio a luz a su hijo Jesucristo. La virginidad de María, antes del parto, durante el parto y después del parto, proclamada por milenios en la Iglesia Católica, queda súper comprobada por el hecho de que Jesús no ofrece los cromosomas correspondientes a un padre terrenal. Pero la carencia de cromosomas en la línea de paternidad humana también arguye una paternidad sui generis de Jesús, la de su Padre Celestial. Esa carencia pone en total evidencia su paternidad divina. Exploremos ahora la veracidad de esa paternidad divina, con palabras de la propia Biblia. Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Resulta entonces que Jesús es humano, plenamente humano por su madre María, y a la vez es Dios, plenamente Dios por su directa paternidad divina. Veamos lo afirmado en el Evangelio. En San Mateo 11:27 Jesús declara: todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Deja claro el Señor que es el Hijo, es decir, Jesús es el que revela y permite que el hombre se conozca con Dios Padre. En Juan 10:30 Jesús dice: el Padre y yo somos una sola cosa. Cristo como Hijo es consustancial al Padre y coeterno con Él, de modo que el camino para llegar a Él pasa necesariamente por el Hijo, y Cristo mismo lo declara así. Por tanto, vana la pretensión de los hombres de llegar al Padre pretermitiendo, es decir, omitiendo el paso a través del Hijo. Más adelante Juan en 14:6 relata: Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Aquí Jesús, sin ambajes y sin condiciones, reafirma con mucha claridad que el camino para llegar al Padre Celestial es por medio de Él, no por ningún otro distinto de Él, ni prescindiendo de Él. Digamos entonces que el camino indispensable para llegar al Padre, ese sendero es su Hijo Jesús. El proyecto de hacer una sola religión mundial será el respeto al cumplimiento del divino decálogo, porque si los preceptos del decálogo no son parte de una religión única mundial que dice seguir a Dios, ese es un proyecto falso. Ahora, en San Mateo 10:32 Jesús declara: al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. ¿Acaso todos los miembros de la religión única mundial estarán dispuestos a reconocer a Jesús como único puente para llegar a Dios Padre? En Juan 8:16 Jesús nos dice: y si lo hago, mi juicio vale, porque no soy yo solo el que juzga, sino yo y el Padre que me envió. Quiere decir esto que Jesús es el puente por medio del cual el Padre decidirá dar la salvación o la condenación de cada hombre, y ese juicio será definitivo. Fuera de la iglesia fundada por Jesús no hay salvación. ¿Y qué pasará con las personas que pretenden ir al Padre directamente sin pasar por la mediación de Jesucristo? ¿Qué sucederá con las religiones que no creen que Jesús es el Mesías y el único Salvador de todos? Pues depende de si esta creencia se basa en la ignorancia invencible de los que practican otras religiones, es decir, en un rechazo de buena fe, pero proveniente de la falta de conocimiento. Porque si el rechazo no es de buena fe, no es invencible, entonces no tiene valor ante Dios y por tanto es condenable. Para entender esto de una mejor manera, oigamos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y que en una reciente ocasión citamos. Si bien la ley natural
permite que los paganos se salven en su religión por el cumplimiento de los preceptos de la ley natural y los propios de su fe, cuando esos paganos son ignorantes de la existencia de la religión cristiana, no podemos olvidar que solo en la Iglesia Católica hay salvación. Ya el Catecismo de la Iglesia Católica, aún vigente, en sus numerales 846, 847 y 848, que transcribimos a continuación, comprueba que solo en la Iglesia Católica hay salvación, aunque hace la salvedad respecto de las personas que no conocen la católica, pero que practican con sinceridad su religión. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 846. Fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la Iglesia que es su cuerpo. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la Iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Numeral 847. Esta afirmación no se refiere a los que, sin culpa suya, no conocen a Cristo y a su Iglesia. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Numeral 848. Aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Una religión única mundial, sin Jesús, Dios. Hecha esta salvedad de la ignorancia invencible y de la buena fe con que un pagano puede profesar su religión ignorando a Cristo, no hay excusa en los demás casos en que los paganos pretenden llegar a Dios rechazando a Cristo o prescindiendo de Él. Este Jesús, como ya le hemos explicado antes, es camino obligado y de absoluta necesidad para llegar al Padre. Si la intermediación de Jesús es inútil, es estéril, es vana la pretensión de que el hombre pueda llegar a Dios en otra religión. De ahí que la doctrina insista en que solo dentro de la Iglesia Católica hay salvación. Y de ahí también la necesidad de hacer el proselitismo odiado por Jorge Mario Bergoglio Sibori. Las condiciones que acabamos de enumerar, por desgracia, no son las que figuran ni han de figurar en el proyecto de religión única a nivel mundial, del cual se pretende hacer líder al que funge como pontífice de la Iglesia Católica, Jorge Mario Bergoglio, entre otras razones porque él mismo, condenando al proselitismo, está diciendo, por anticipado, que no va a incluir el nombre de Cristo como necesario para la salvación de los que actualmente no creen en él. Tal es el caso de los judíos, los musulmanes, los hinduistas, los budistas y los demás paganos que entrarían dentro de la religión única mundial proyectada por el G20. Y no va a incluir el nombre de Cristo porque no conviene para sus planes de una falsa unidad ecuménica. Evangelizar es predicar la buena nueva enseñada por Jesús, pero esa predicación se encamina necesariamente a ser seguidores de Jesucristo, es decir, a hacer prosélitos. De tal manera que la evangelización busca, en definitiva, a hacer discípulos, es decir, seguidores de Cristo, y esto concuerda con la orden dada por el propio Jesús en Mateo 28, 19-20, que dice: Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Hecha la anterior advertencia, para los que no creen en Jesús, es sano interrogarse qué pasará con quienes sí creen en Jesús, es decir, qué ocurrirá con los cristianos católicos y cristianos protestantes, con quienes sí creen en la necesidad de Cristo para la eterna salvación.
pues, que a pesar de esto tampoco podrán salvarse, porque la unión que se proyecta en el Foro Interreligioso de Buenos Aires está llena de incoherencias, de vacíos, de incompatibilidades con la verdadera fe de Cristo. De esta manera a él se acudirá en medio de blasfemias. Por eso San Pablo en 2 Corintios 6, 14, 16 parece adelantarse a condenar el proyecto de la religión única mundial, presentado en Buenos Aires, con las siguientes palabras, muy significativas al respecto. Dice San Pablo: no tengan relaciones indebidas con los que no creen. Porque, ¿qué tienen en común la justicia con la iniquidad? ¿O la luz con las tinieblas? ¿Qué entendimiento puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué unión entre el creyente y el que no cree? ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Es imposible la unidad entre Dios y el mundo? Sí, en efecto. ¿Qué compatibilidad puede haber entre un cristiano que cree en Jesús, camino de salvación, y entre un hinduista que tiene por dioses a un sinnúmero de ídolos, y que en lugar de creer en la salvación, cree en la reencarnación? ¿Qué relación se puede hallar entre un cristiano que ve a Jesús como hijo de Dios y un judío que señala a Cristo como un impostor, y que por el contrario cree que el Mesías no ha llegado y por eso aún lo espera? ¿Qué práctica religiosa común puede haber con un mahometano o un judío que cree ciertamente en un Dios solitario, pero no en un Dios trino, a cambio de lo que sí creen los cristianos, que son trinitarios? Ya Jesús mismo, hace más de 2000 años, le reclamó a los judíos su ceguera en reconocerlo cuanto les dijo: he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. Sin embargo, es claro que al final de los tiempos, y estamos en esa época, es posible que algunos judíos reconozcan a Jesús como el verdadero Mesías y se conviertan al cristianismo, tal como lo prevé la epístola a los Romanos 1, 26, 27. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, a fin de que no presuman de ustedes mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los paganos, y entonces todo Israel será salvado. Según lo que dice la Escritura, de Sión vendrá el libertador, él apartará la impiedad de Jacob, y esta será mi alianza con ellos, cuando los purifique de sus pecados. Pero ya desde antiguo parece que se lo había revelado al profeta Baruc, en 2:29-35, de este modo: si ustedes no escuchan mi voz, esta inmensa muchedumbre será reducida a un pequeño número entre las naciones a donde los dispersaré. Yo sé, en efecto, que ellos no me escucharán, porque son un pueblo obstinado y rebelde. Pero en la tierra de su exilio volverán sobre sí mismos y conocerán que yo soy el Señor, su Dios. Les daré un corazón y oídos dóciles, y ellos me alabarán en la tierra de su exilio, y se acordarán de mi nombre. Se arrepentirán de su obstinación y de sus malas acciones, porque se acordarán de la suerte de sus padres que pecaron contra el Señor. Entonces los haré volver a la tierra que juré dar a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se adueñarán de ella. Los multiplicaré y ya no disminuirán. Estableceré para ellos una alianza eterna, para que yo sea su Dios y ellos sean mi pueblo. Y ya no arrojaré más a mi pueblo Israel de la tierra que les he dado. Sin embargo, ya en la misma epístola a los Romanos 11:23, San Pablo pone de presente que el regreso de los incrédulos de Israel al cristianismo no es un acontecimiento automático, y queda claro, entonces, que depende de la libre decisión de cada judío. Y si ellos no persisten en su incredulidad, también serán injertados, porque Dios es suficientemente poderoso para injertarlos de nuevo. Pues sí, el Señor llama a los incrédulos para que dejen su incredulidad, con el fin de que le reconozcan como camino de salvación. Pero eso no quiere decir que el llamado consista en la mezcolanza de las religiones al precio de que la Iglesia de Dios, es decir, la católica, sacrifique su identidad manifestada en sus dogmas. ¿Acaso puede congraciarse un cristiano con un mahometano, que, como ya recordamos, profesa un Dios no trinitario sino solitario, y además reduce a Jesús a una simple condición de un buenazo profeta? ¿Qué relación puede haber con los budistas, cuya creencia en Dios es incierta y aún negativa en muchos de ellos? No,
Queridos teleamigos, no nos engañemos, el proyecto de una iglesia mundial única no es posible desde el punto de vista cristiano, porque no existe una religión mundial única. Y si acaso se logra, será a la fuerza, con imposición, con engaños y mentiras. No se puede aceptar ese cuento de que todas las religiones salvan por predicar algunas verdades. La razón es que algunas verdades o verdades incompletas no salvan. Lo que salva es la verdad total, encarnada en Jesucristo y en su doctrina. Y esa única verdad de salvación es la de Jesús, quien la dejó edificada en su iglesia, la iglesia que él mismo fundó y que hoy conocemos como la Iglesia Católica. De tal manera que sin aceptar la verdad completa, la verdad total, que es Jesucristo, no puede haber unidad. Y aquí está el déficit de una religión única, según la propuesta de Buenos Aires. El Santo Sudario y el Foro del G20. Ahora sí veamos, ¿qué relación hay entonces entre el sudario venerado en Oviedo, es decir, la tela en que fue envuelta la cabeza del cuerpo sin vida de Jesús, y la mal pretendida propuesta presentada en el Foro Interreligioso del G20, celebrado en el mes de septiembre en la ciudad de Buenos Aires en este año? Primero, que ya hemos visto cómo las pruebas realizadas al sudario muestran que éste perteneció efectivamente a Jesús, y ese Jesús nos dice claramente que Él es de absoluta necesidad. Es camino obligado, en el proyecto de salvación de todos los hombres. Miremos lo comprobado por San Juan en su segunda epístola 3:11, que dice: también estarán con nosotros la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo, en la verdad y en el amor. Me ha alegrado muchísimo al encontrar a algunos hijos tuyos que viven en la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, amémonos los unos a los otros, con lo cual no te comunico un nuevo mandamiento, sino que el que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, y el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio es que vivan en el amor. Porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Ustedes estén alerta para no perder el fruto de sus trabajos, de manera que puedan recibir una perfecta retribución. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, el que permanece en su doctrina está unido al Padre y también al Hijo. Si alguien se presenta ante ustedes y no trae esta misma doctrina, no lo reciban en su casa ni lo saluden, porque el que lo saluda se hace cómplice de sus malas obras. Pero es que el debate aquí es que la propuesta de la religión única mundial presentada en el foro del G20 en Buenos Aires, para que sea adelantada por Jorge Mario Bergoglio Sívori, prescinde, o al menos parece prescindir de Jesucristo como camino a Dios, y conservar a las distintas religiones asociadas en sus variados errores, con sus correspondientes incompatibilidades teológicas, y por esta vía cada uno pretendiendo su salvación, se encontrará con que no hay salvación para nadie. Queridos telamigos, de otra parte, podrán ustedes darse cuenta que en los últimos tiempos se han vuelto temas de investigación y estudio constante las reliquias en las que se ha visto comprometida la sangre de Jesús, especialmente el sudario que se venera en Oviedo y la sábana santa que se conserva en Turín, así como los muchos milagros eucarísticos que prodigiosamente se han dado en distintas misas en diferentes lugares del mundo. Todos estos portentos con el mismo origen, con la misma significación y con los mismos resultados en cuanto al análisis del ADN de Cristo. Todos estos acontecimientos apuntan a la magnificencia y a la divinidad de la sangre de Cristo, que solo tiene 23 cromosomas, que por otro lado es una sangre de tipo AB, la cual abunda entre las personas del Mediterráneo Oriental, región de donde era originaria la Virgen María. ¿Será que esas manifestaciones y revelaciones que hoy cobran abundante intensidad y valor son una forma de manifestación del Señor por el hecho de que se le quiere dejar a un lado y desplazar a su cuerpo y a su sangre del papel central que deben ocupar en la religión? Porque esas son pruebas que están gritando la innegable divinidad de Cristo. Y no hay que tener mucho conocimiento para saber que una religión que desplace a Cristo y a su divinidad no tiene nada de legítimo ni de aceptable, y es una religión que los cristianos no pueden aceptar, porque si lo hacen estarán comprometiendo gravemente su salvación eterna. Pues a este esperpento quiere llevarnos el proyecto de la religión única mundial,
formulado por el G20 en Buenos Aires en el mes de septiembre de este año, para el cual se propone a Jorge Mario Bergoglio Sívori como líder de dicha religión, sin Jesús como centro y sin su presencia eucarística. Puede ser que estas manifestaciones que, repetimos, gritan la divinidad de Cristo, exigen también el bautismo para todos quienes quieran salvarse, porque como lo hemos visto a lo largo y ancho de estos programas, solo en la Iglesia Católica encontramos la salvación. ¿Cómo saber que Jesús es Dios? Fin. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. ¿Cómo saber si Jesús es Dios? Este es nuestro tema y les recuerdo que esta noche el programa es dirigido por el doctor José Galat y conducido por Alejandro Pedraza. Alejandro. Muchas gracias. Pues bien, queridos teleamigos, como les dije al comienzo de este video, se trata de un regalo muy especial que hoy el doctor Galat ha querido darle a todos sus teleamigos. Dar razón de nuestra fe es una condición de un creyente. Con documentos como este, tan serios, algunos dirán tan largos, pero si se ponen a pensar, por su contenido son demasiado incluso cortos. Con documentos como este podemos fácilmente dar razón de nuestra fe, que es una de las características de un buen católico, de un buen cristiano. El infierno y los demonios saben que Jesucristo, en vida y ahora, es el santo de Dios. El demonio sabía que Jesucristo era Dios, por eso lo tentó, pero también sabía que era hombre. El tema del ADN, con el cual se demuestra la doble condición humana y divina de Jesús, solo se podía conocer en los años 70. Hasta los años 70, hasta el siglo pasado, se logró incorporar estos estudios para las investigaciones policiales y demás y científicas. O sea que este signo grande que solo hoy, 2000 años después de haber sido usadas esas prendas en el cuerpo sin vida de nuestro Señor Jesucristo, podía saberse acerca de la doble condición divina y humana de Jesús por medio de una prueba física, científica. Si hay muchas personas, incluso creyentes, que no creen en las pruebas bíblicas, que a lo largo de todo el video y de todo el programa se han presentado minuciosamente, pues están ahora las pruebas físicas y científicas que lo demuestran. Impresionante el documento de Ron Wyatt, quien se quebranta y cuando le pregunta sobre el origen de la sangre, y él dice, se trata de la sangre de su Mesías. Le está hablando a unos científicos israelitas. Tenemos pruebas abundantes en milagros en la Sábana Santa de Turín, en el Sudario de Oviedo, que vienen a corroborar una vez más la existencia, la realidad divina y humana de Jesús. De manera magistral, al comienzo del plan, del diseño de este programa, no le entendía yo al doctor Galat cómo iba a concatenar esta prueba de su condición doble, humana y divina, con el tema del G20. Yo la verdad no lo entendía. Al final del video pudimos confirmar cómo magistralmente se concatena y hay una razón. La última reunión del G20 en Buenos Aires empieza mañana. Durante estos 3-4 días, incluso la ciudad está paralizada, me comentaba Beatriz, a partir de mañana. A partir de mañana el G20 se reúne ya para concretar todos sus asuntos a nivel económico, pero con toda seguridad el tema de la propuesta hecha por el ministro Sergio, no recuerdo en este momento el apellido, Bergman, se va a concretar, así que estemos muy atentos. Les pedimos especialmente a los teleamigos en Argentina, que continuamente nos envían correspondencia y nos escriben, que estén pendientes de las noticias para que, si se concreta formalmente el tema de la propuesta de Jorge Bergoglio como nuevo director de la nueva Iglesia Mundial, nos lo hagan saber de manera tácita y concreta. Beatriz, por favor, tenemos algunas. Así es, Alejandro, han llegado muchos mensajes y bueno, vamos a leer algunos.
Dice, buenas noches a toda la mesa de trabajo. Les doy gracias por todo el trabajo que han dedicado en defensa de la Iglesia Católica y de toda la cristiandad. Hace tiempo en los canales Discovery Channel, National Geographic y History Channel vienen solapadamente con sus programas minando la fe de los cristianos, haciendo ver a Jesús como a un hombre extraordinario y poniendo en duda su divinidad. Pareciera ser un plan orquestado por el maligno, utilizando el mundo con todos sus medios para debilitar la fe de los creyentes y llegar a formar las nuevas generaciones en la incertidumbre de la duda, que es contraria a la fe, para que tengan al materialismo como su única religión. El ser hijo de Dios y tener su misma naturaleza o sustancia lo lleva a ser Dios, así como nosotros, al tener la misma naturaleza de nuestros padres, nos lleva a ser hombres. Creer en nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios, lo creemos porque Él lo dijo abiertamente a sus discípulos, y es por esto que en todo el Nuevo Testamento lo confirman. Pero no creemos en nuestro Señor Jesucristo porque Él lo haya dicho o esté escrito. Creemos en Él porque la acción del Espíritu Santo lo confirma en nuestro corazón, y por la fe que tenemos hablamos con Él en nuestras oraciones, llevándonos a experimentar su presencia en nosotros y en nuestras vidas. Lo que quiero decir es que en una relación viva, porque el Espíritu Santo y el mismo Jesús alimentan todos los días nuestra creencia que Él es Dios. Entonces, el creer en Él como Dios está en nuestro corazón, y el corazón alimenta la razón. Pero el mundo con el maligno quieren alimentar nuestra fe con la razón, para que Dios no esté en el corazón. Gracias, que Dios los bendiga y fortalezca para que continúen colaborando en la salvación de todos. Precioso texto, precioso mensaje que viene a redondear y a concluir el mensaje de este programa. Creemos por acción del Espíritu Santo y por su acción en nuestro corazón. Creemos porque hemos vivido y tenido una experiencia personal de fe con ese Cristo vivo, con ese Cristo real. Preciosa la participación de la amiga. ¿Hay más? Y sí, tenemos más mensajes. El siguiente dice lo siguiente: la masonería eclesiástica incrustada en el Vaticano está haciéndole mucho mal a la Iglesia Católica, y por si fueras, pocos se encuentran involucrados en el asesinato del periodista Pecorelli por haber publicado una lista de aproximadamente 118 cardenales y obispos registrados en la masonería P2 italiana. Y estos son los nuevos fariseos que condenan a Cristo en su iglesia al irla desmantelando poco a poco desde adentro. Pero el pequeño resto fiel, con toda su fuerza espiritual basado en tradición apostólica, en la patrística y en la iglesia bimilenaria con su larga y verdadera tradición, y no con la iglesia modernista, triunfará al final de los tiempos. Atentamente, César Labastida. Saludos a todos los panelistas y en especial por la salud de ese gran apóstol que es el señor José Galat. Tenemos uno más que dice: buenas noches, doctor Galat, le informo que la señal de televisión no está bien, imagen en cuadros y recortado, y al igual que el sonido, lástima. Igual aquí sería bueno también hacerles o pedirles a nuestros televidentes que de pronto tienen fallas en la señal de Teleamiga, si es por Claro, que por favor se comuniquen al 7500-500 en Bogotá. Y ahí yo sé que si entre todos hacemos un buen llamado a los operadores de cable, yo creo que en algún momento nos van a tener que poner atención, igual en cualquier lugar pues de Colombia. Perfecto. Sobre el video, esta cita bíblica siempre me ha parecido muy impresionante, de Hebreos 5, 7, 8, el cual Cristo en los días de su carne, con grande clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas a aquel que era poderoso para salvarle de la muerte. Y habiendo obtenido ser librado del temor, aunque era hijo de Dios Padre, aprendió la paciencia y los padecimientos. Esta parte bíblica nos muestra realmente una faceta impresionantemente humana de nuestro Señor Jesucristo. Mi doctora Ana Cecilia, por favor, su opinión. Bueno, es muy importante este video en este momento en que hay tanta crisis de fe. Es oportuno porque nos llevan a reflexionar sobre la vida de Jesús y nos muestran que es verdad, que no estamos siguiendo a alguien que está en la fantasía o en el imaginario, sino que realmente sufrió, fue martirizado, y está la evidencia. Y no solamente evidencia de aquellos que somos creyentes, o dirían otros de fanáticos, no, son evidencias ya de científicos. Y cuando ya la ciencia
prueba y comprueba la existencia de algo, ya no nos puede quedar la menor duda que estamos de verdad siguiendo al verdadero Jesús, un Jesús que dio la vida por todos y cada uno de nosotros. Es un video muy documentado, muy estudiado y que por el tiempo no alcanzamos a digerirlo, pero la invitación es a que ustedes nuevamente lo vean, nuevamente lo escuchen, nuevamente lo analicen y nuevamente lo estudien y se apropien de esos mensajes tan bonitos donde reanima y reaviva la fe y donde se puede concluir que vale la pena ser cristiano, que vale la pena ser hijo de Dios y que vale la pena estar donde estamos, siguiendo al verdadero Jesús, al que todo lo puede, todo lo ha creado y todo lo santifica. Y pasando a otro tema, quiero contarles nuevamente que me siguen haciendo comentarios algunas señoras de la no asistencia a la Eucaristía porque se pide por Francisco. No le hagan caso al enemigo que las quiere sacar del alimento que es la Eucaristía. Así es. Vayan a la Eucaristía, comulguen, estén presentes y cuando hagan referencia a Francisco, pues ustedes oren interiormente para que el Señor vaya actuando y vaya dando luz y claridad. De modo, queridos amigos, que hay que seguir asistiendo a la Eucaristía porque sé que ha habido mucha desbandada para no ir a ella y es precisamente lo que el enemigo está buscando. Como digo yo con el doctor, punto número 2. Desde la Universidad de la Gran Colombia y desde la Pastoral Universitaria queremos pedirle la colaboración para que nos donen un regalo para llevar a los niños de Armero. Allí en la universidad está en cabeza de nuestro director espiritual, que va a estar ahí pendiente si usted puede obsequiar algo, si usted como empresa, es decir, cualquier colaboración es bienvenida y va para una buena causa. Quienes estén interesados de hacerlo, llamar a la Pastoral Universitaria al 310-855-8687. Lo voy a repetir porque algunos señores me dijeron y señoras que decíamos el número muy rápido y no alcanzaban a escribirlo. Nuevamente, 310-855-8687. Y ahí les va a contestar la secretaria que se llama Catalina y ahí podrán ustedes ponerse de acuerdo para un regalo para un niño de Armero. Como punto número 3, quiero recordarle las peregrinaciones que estamos haciendo a los santuarios marianos, a Tierra Santa, a Guadalupe, a México. Quienes estén también interesados, llamar al 315-601-3168. 315-601-3168. Y por último, ya tenemos nuevamente los niños Emanuelitos que se nos habían agotado. ¿Qué mejor regalo para una familia que el niño Emanuelito? Para que al verlo recuerden la importancia de hacernos niños, de vivir nuestra inocencia y creer como creen los niños. Entonces, quienes estén también interesados, quieran adquirir un Emanuelito, ir a la Universidad de la Gran Colombia, en la Facultad de Posgrados, cualquiera de las niñas lo van a atender y usted podrá llevarse a su pequeño niño Emanuel a sus casas. Creo que no me queda faltando nada. Nos unimos a ese saludo que le mandan los teleamigos y teleamigas al doctor Galad, que está allí resguardado de este día tan frío, tan lluvioso, cayó granizo y entonces le dijimos allá en su casita que nosotros desde acá le mandamos un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Y estas vías están trancadas, claro que sí. Ana Beatriz, tu comentario, un minuto. Por cuestiones de tiempo solamente haré brevemente la invitación a nuestro último Sáname y Libérame 2018 en Colombia. Ya nos quedan poquitos cupos, así que quienes deseen participar, vamos a tener apoyo psicológico y espiritual. Estaremos en Cali el día jueves 29 de noviembre en el Salón de Eventos Champañat.
En Medellín estaremos el día 1 de diciembre en el Hotel Nutibara. En Bogotá estaremos en la Corporación Belén a las 9 de la mañana. Y el día lunes estaremos en la Cámara de Comercio de la ciudad de Duitama a partir de las 4 de la tarde. Quienes deseen tener mayor información se pueden comunicar al 320-439-5475. Y también para las personas que no pueden o que no pudieron ver este programa o que tuvieron de pronto fallas en la señal, también los invitamos a que todos los jueves descarguen el programa en YouTube, lo pueden encontrar muy fácilmente, solamente ponen en YouTube Café con Galat y de paso se suscriben y así pues van a poder seguir recibiendo todos los programas de Un Café con Galat. Muchas gracias. Efectivamente, los jueves en la tarde o los viernes en la mañana ya está subido el canal, en el canal de YouTube. Unos anuncios ya finales, quienes tengan fallas en la recepción, por favor pueden escribir al correo nuevaepoca777@gmail.com. También en este correo, nuevaepoca777@gmail.com, nos gustaría recibir sus comentarios acerca de lo que ha significado la franja de fe y la misa tridentina para ustedes. Lo mismo para aquellos que quieran el material de Mauricio Saeta. Recomendarles finalmente que bajen los videos, los estudien en grupos de oración. La misa es a las 6:30 de la mañana todos los días, transmisión en directo. Quienes quieran acompañarnos los domingos a las 4:30 de la tarde aquí en Tía la Amiga. Finalmente recomendarles que después de este programa viene la entrevista que le hice yo al doctor José Antonio Ureta, autor del libro En los cambios de paradigmas del Papa Francisco, en especiales Tía la Amiga. Un saludo muy especial al doctor José Galat y a todos los telamigos. Bienvenidos siempre, Dios los bendiga. Muchísimas gracias.